en los temas políticos, hace algunas semanas se dio lo que fue la aprobación en el Congreso del Estado de lo que sería un tema de concurrencia electoral, un tema para poder de alguna otra forma homologar los tiempos electorales de las elecciones para la elección de gobernador con los tiempos de la elección federal, lo cual conllevaría que tendríamos en ese inter precisamente lo que sería un periodo de 3 años nada más en la gubernatura de Sonora. En ese sentido, el PRI Sonora se inconformó con esta medida, no la consideró adecuada, y quisiéramos que nos platicaras los hechos de por qué no estaba, en este caso no consideras que sea lo adecuado esta concurrencia que propuso el gobernador y se aprobó en la Cámara de Diputados, y que como vemos ahí en las imágenes, tú presentaste, en este caso el PRI Sonora, es la primera fuerza política que de manera formal acude a la Ciudad de México, en este caso, a presentar una controversia constitucional sobre esta iniciativa y ya aprobada también por el Congreso de Sonora. Platícanos un poquito, Rogelio, sobre esta controversia que presentó el PRI Sonora y que tú encabezaste ahí, como vemos en las imágenes. Claro que sí, Jesús. Estuvimos el día de antier, precisamente en la Ciudad de México, donde tuvimos la oportunidad de meter esta iniciativa de inconstitucionalidad precisamente a una reforma constitucional que se hizo aquí en el estado de Sonora, donde impactan el siguiente periodo de gobierno y lo reducen a 3 años, pues con el pretexto de la concurrencia, con el pretexto del ahorro de recursos y algunas otras cosas más que nosotros no vemos un fondo de cómo es que eso pueda ser cierto. De alguna manera en Sonora ya se venía dando las elecciones de manera concurrente. Cada 3 años teníamos las elecciones de presidente municipal, diputados locales, diputado federal y en su caso gobernador. Y a los próximos 3 años era igual, presidente municipal, diputado local, diputado federal, con Senado y presidencia de la República. Entonces nosotros vemos en este acto que están haciendo el gobierno de Morena, pues meramente una intención política, no le vemos una finalidad que de alguna manera gane Sonora, al contrario, la estrategia y el avasallamiento de una campaña nacional mediática en recursos, en todo, pues va a impactar en una decisión estatal como es una gobernatura. Al contrario, le quita autonomía a la decisión de los sonorenses de quién los va a gobernar en Sonora. Es lo que nosotros estamos viendo. No vemos cómo pueda ahorrarse un solo peso, porque la elección estatal la lleva el Instituto Estatal Electoral, la elección nacional la lleva el Instituto Nacional, el INE, y con ello pues todos sabemos que las urnas, los representantes de los partidos, de casilla, todo, pues son 2 votaciones diferentes. Es la votación federal llevada por el INE y la votación estatal llevada por el Instituto Estatal Electoral. Entonces no vemos dónde pueda generar ni los ahorros, ni los beneficios, un ahorro, ¿no? Ni beneficio de ningún tipo, y por eso nosotros estamos haciendo uso de nuestro derecho y de nuestras facultades, de las herramientas legales para interponer este recurso, que vamos en búsqueda de precisamente que quede sin efecto ello y que queden las elecciones. ¿Cuáles serían los pasos, perdón, Rogelio, sí, cuáles serían los pasos siguientes en ese sentido, o los tiempos aproximados para conocer si tendría realmente finalmente una posibilidad de proceder ya de manera permanente? Nosotros tenemos aproximadamente calculado que en un mes, en 30 días, ya nos van a otorgar un ministro que es el que va a llevar el asunto, que es una parte importante, es un paso importante. ¿Qué ministro de la Corte va a llevar el asunto? Estamos a la espera nosotros y muy observantes si otros partidos o otros legisladores de lo que le pudiéramos llamar el bloque opositor o de oposición aquí en el estado de Sonora interponen también algún recurso, igual como lo hizo el PRI, como lo hicimos nosotros, y que eso se pueda juntar y se pueda hacer un solo documento y llevar mucho más fuerza. Movimiento Ciudadano, por ahí no había mencionado la posibilidad de denunciar, creo que también el PAN, finalmente el primero que da realmente el primer paso es el PRI en este caso, ¿no? Sí, así es. Nosotros cuando recién anunciaron la reforma constitucional, en una rueda de prensa inmediatamente nosotros salimos a dar una explicación de por qué no estábamos de acuerdo, y desde entonces dijimos que si hacían la reforma constitucional íbamos a ir a la Suprema Corte a meter un recurso, porque era algo que no estábamos de acuerdo de inicio, y peor todavía aún cuando toman la decisión de ni siquiera consultarlo con los sectores económicos, con la sociedad organizada, con la sociedad en general, con las fuerzas políticas, con nadie.
valga decirlo de una forma muy autoritaria, abusando de los números que se tienen en el Congreso, pues tomaron la decisión y pasaron por encima de todo. Entonces, nosotros reclamando precisamente ese derecho de consulta que tienen o que tenemos los sonorenses, en donde se debe tomar en cuenta la opinión de los sonorenses en general y máximo una reforma constitucional que va a cambiar las elecciones, que nos va a generar una gobernatura de 3 años, que una gobernatura de 3 años puede volverse una pérdida de 3 años para el avance del Estado de Sonora, porque el llegar de un gobierno del Estado y al año y medio estar llevando ya el proceso de cómo va a entregar la gobernatura, pues prácticamente son 3 años perdidos que no tendrían pues un efecto. Si 6 años para sacar proyectos de gran calado, proyectos importantes como los que le urgen a Sonora, pues 3 años van a ser prácticamente imposible. Que es lo que muchas veces se platica en el tema de las alcaldías, ¿no? Que parte la ventaja del tema de la reelección, precisamente a ti que te tocó incluso como alcalde, en ese momento creo que no tenías la posibilidad de reelección, creo que en ese momento, pero 3 años, ¿no? Muy poco tiempo muchas veces para tantos problemas y sobre todo para el seguimiento a esos problemas que incluso aquejan a los municipios, en este caso, o al Estado, como en el caso de Sonora, sí, ya de muchísimo tiempo, ¿no? Pues muy interesante el primer año aprendizaje. Así es. El año en medio es el año que se trabaja y el último año ya empieza la sucesión. Imagínense, en gobierno del Estado eso pues van a ser 3 años perdidos. Sí, claro. Y no por los intereses políticos de un partido como Morena, pues Sonora no tiene la culpa de los intereses político-electorales de ellos y la verdad por eso no estamos de acuerdo.